Y vamos a buscar el versículo 12, que es el versículo que nos introduce en la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia que recibe una carta que manda el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que manda la carta. Amén, vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 12 solamente. Dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a pararnos allí, vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que en este momento, Señor, cuando tu iglesia va a reflexionar, a hablar, a pensar en tus cosas, Señor, sean únicamente palabras, pensamientos, ideas que se muevan entre nosotros y que vengan de ti, Señor. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, le echamos fuera de este lugar. Solamente queremos tener el Espíritu Santo andando aquí, paseándose aquí como poderoso gigante, como dice la Escritura. Sometemos nuestros pensamientos a ti, Señor. Y pedimos, Padre bendito, que las meditaciones de nuestros corazones, los dichos de nuestras bocas, siempre sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentárselo, hermano. Esta serie que tiene que ver con la Gran Comisión, que ya hemos estado hablando de la Gran Comisión, el domingo pasado, como he dicho, no, el anterior hemos estado hablando de la Gran Comisión, junta la famosa Gran Comisión. Sabemos, hemos explicado que habían 5 comisiones, pero la más grande es la de Mateo capítulo 28, que todos las conocemos a partir del versículo 18, el último capítulo de Mateo. Allí nos dice la Gran Comisión. Sabemos también que hay una Gran Comisión en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y después todos los evangelios tienen una Gran Comisión. Y lo que hemos estado haciendo es entendiendo cómo la Gran Comisión no es algo que se queda allí, sino que inclusive en estas iglesias del Apocalipsis están allí. Cuando hablábamos sobre Éfeso hace 2 domingos, decíamos que esa iglesia tenía una característica muy especial. Era la iglesia que, a pesar de ser sufrida, a pesar de tener un gran aguante, había tenido un inconveniente que borraba todas las cosas buenas que el Señor había hablado a esa iglesia, y era que había perdido su primer amor. Tengo que decirles también que la posición de este pastor con respecto a lo que son las iglesias del Apocalipsis significa o se mantiene en una frase muy sencilla: están vigentes. Algunas posiciones dicen que esas iglesias ya pasaron. Algunas otras sostienen que hubo una época que ellas mostraban diferentes épocas de la evolución, entre comillas, del pensamiento cristiano, pero nosotros somos de los que creen que todo lo que se dice en la iglesia está vigente para nosotros, se ha cumplido y se cumplirá. Y el saludo a esta iglesia de hoy de Pérgamo es ligeramente diferente al saludo que hace el Señor Jesús, porque Él es el que manda la carta. Él va escribiendo por mano del apóstol, Él se las dicta al apóstol y manda una carta. Si usted ve, aquí dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Le manda si estuviéramos hoy sería un email, un WhatsApp. Si usted ve, este saludo es particularmente diferente. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 2, versículo 1, y verá el saludo que hace el Señor Jesús a la iglesia en Éfeso. El saludo de la iglesia en Éfeso es el siguiente. Mira qué interesante. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así saluda. Cuando usted escribe una carta, y en nuestros países uno pone: espero que estés bien a la recepción de esta, ¿no? ¿Alguno de ustedes escribió alguna vez una carta? Porque como somos todos digitales ahora. Uno escribió una carta y decía: querido hermano o familia o quien fuera, espero que a la recepción de esta te encuentres bien, disfrutando de todo. Vale. Pues mire, así está escribiendo el Señor a esta. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro,
Es el saludo para esta iglesia. Mire el saludo para la iglesia de Esmirna, que está en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estaba muerto y que ahora vive. Lo explicamos la semana anterior en Tudela y la dejaremos para explicarla al final de esta serie. Pero mire el saludo tan particular que hace a esta congregación en Pérgamo. Este saludo mete miedo. Este saludo está diciendo, oye, iglesia de Pérgamo en La Rioja, voy en serio. O como decían, cuando uno se portaba mal, la madre decía, no hagas que me levante, porque si me levanto ya verás. Nos decían así. Pues mira lo que dice el Señor, dice, escribe al ángel, versículo 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y él mismo dice, yo tengo una espada de doble filo. El Salmo 149, que la ha leído nuestro hermano, está hablando de esa espada. Este saludo es amenazante. Este saludo es atemorizante. Este saludo le está diciendo a esta iglesia que el Señor está en serio. Los otros dos saludos no. Los otros dos saludos no. Pero este está hablando de que el tema va en serio. Y dice que tiene una espada de doble filo. Esta espada de doble filo no es la espada que usted ve en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tampoco es la espada que usted ve en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra por las coyunturas y separa lo que es de la carne con lo que es del espíritu. Esta otra espada. Esta espada, aquella espada, la de Efesios, es una espada corta que se llama macaira. Imagínese un machete. ¿Usted conoce los machetes en nuestros países? Sí. Que lo utiliza uno para abrirse paso, incluso hasta para pelear. Sangriento aquello. Pero mire, aquella espada, la macaira, es una espada pequeña de doble filo que se utiliza para peleas a corta distancia. Pero esta espada que está hablando aquí el Señor, que se utiliza 7 veces, esta espada, 6 de ellas en el Apocalipsis, una está en Lucas 23, yo le voy a dar ahora las porciones, porque la vamos a ver. Esta espada se llama Ronfaya. Esta es una espada muy, muy particular. Esta es una espada que, para que nos situemos todos, ustedes han visto películas de caballeros andantes, ¿verdad? Ustedes no veían que cuando iban con una lanza y se caían al suelo porque se iba un caballo por un lado con la armadura, el otro al otro lado, iban con una lanza larga y se caían, entonces sacaban una espada, que aquella espada, ¡oh! Esa es la espada. Ronfaya. Una espada que era muy pesada y que su golpe era devastador. Cuando golpeaba, rompía los cráneos. Así que, si usted me acompaña en ponernos las gafas Google, y la publicidad no me la pagan, Google, y nos metemos en aquellas fechas, vamos a ver qué le está diciendo el Señor a esta congregación. Vamos de nuevo al versículo 12. Esta espada tiene 2 filos. Esta espada tiene 2 filos porque en un filo juzga. En otro filo bendice. Voy a explicar esto. Una espada muy grande, muy pesada, muy fuerte, que se llama ronfalla, que cuando golpea, su golpe es devastador, cuando golpea por el filo del juicio. Y le está diciendo a esta espada, a esta gente, que él está llevando esa espada. Si usted va conmigo allí mismo, Apocalipsis 19, busque por favor el 2:16. Verá otra vez la espada allí. 2:16 tiene la espada. Tiene la espada en el 6:3. 6:3.
Perdón, en el 19:21. 19:21. Capítulo 19. Sí. Esta espada es devastadora. Y el Señor le está diciendo a estos que va a ir con espada. ¿Por qué el Señor le anuncia a esta iglesia que va a ir con espada? ¿Qué está pasando en esta iglesia que no está pasando en las otras congregaciones, en las otras dos anteriores, que a esta se le va a presentar con espada? Pues vamos al versículo siguiente. Como es usual en estas cartas de Apocalipsis, el Señor les dice: yo conozco tus obras. Decíamos en Efesios, que predicábamos aquí, que el Señor estaba andando por aquí. Él sabe todas las cosas. Para el Señor no hay nada oculto. Él conoce todas las cosas. Él conoce las obras que usted y yo hacemos cuando estamos en algún lugar oculto y hacemos esta operación. Nadie me ve. ¿Usted qué cree? Que allá está arriba mirando. Y le dice a esta congregación: yo conozco tus obras. Y aquí vamos a empezar a hilar fino. Y le dice lo siguiente: ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¡Pah! Alto ahí. La ciudad de Pérgamo era una ciudad que está... ¿Puede poner, por favor, la imagen esa donde están las 7 iglesias? Que está muy bonito eso, porque vamos a aprovechar, y si me da el tiempo, creo que sí me va a dar, quiero que entiendan esto. Esa. ¿Se puede apagar la luz un segundo? Esta fue la primera iglesia, esta es la segunda. Entre esto y esto hay 50 kilómetros. Entre esta y Pérgamo hay 70 kilómetros. Y Pérgamo, ya lo puede quitar. Pérgamo está situado en un acantilado muy específico, muy especial. Pérgamo está situado en un acantilado que tiene, ¿sabes lo que es un acantilado, no? Esas montañas así como las que hay en el País Vasco que caen, que la playa está abajo. Pues en la ciudad de Pérgamo tenía una particularidad. Esa ciudad estaba en ese acantilado, abajo había una parte rocosa y un puerto bastante importante de esa región, que ahora es Asia Menor, Turquía. Y del otro lado de acá estaba la mayor concentración de dioses paganos de la historia del Imperio Romano. Présteme atención a esto. El Señor dice, el Señor no puede mentir, ¿verdad? Y Él dice: el trono de Satanás. Voy a explicar esto. Unos 450 años antes de esta fecha, hay un señor que es griego, que se llama Alejandro Magno. ¿Han escuchado hablar de Alejandro Magno? Este hombre establece un imperio inmenso. El imperio inmenso que establece Alejandro Magno va desde Grecia hasta el norte de África, y para el lado de allá se extiende hasta la India. Tela. Esto lo hace alrededor del año 358 a.C. Y Alejandro Magno tiene una particularidad, que Alejandro Magno va trayendo todos los dioses de esa región. Y allí, como en un caldito de esos, de cubito de esos de pollo que usted ha comprado alguna vez, que para el sabor, ahí están concentrados, en esa región, están concentrados todas las representaciones de esos dioses. En esa región, en esa ciudad. Una ciudad universitaria, tenía una biblioteca con 200.000 volúmenes, de ahí viene la palabra pergamino. 200.000 volúmenes escritos, hay que ver la cara, 200.000. Ninguna biblioteca de aquí que yo conozca, ni la de Pamplona, creo que tiene 200.000 volúmenes, ni la de Logroño. 200.000 rollos que se dañaban y había que buscar la manera de recuperarlos, y entonces salió la palabra pergamino, que eran cueros. Tenía un estadio de 10.000 personas y tenía el templo más grande del dios Zeus. El dios Zeus, si nosotros echamos para atrás la historia, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, y tiene en mente a los babilónicos, tiene en mente a esta gente, Alejandro Magno, es un dios que en aquellas fechas
en Mesopotamia se llamaba Baal. ¿Han escuchado? Marduk, Moloch. ¿Eran buenos? Que es el diablo. Los romanos a ese dios, que es Zeus, le llamaban Júpiter, el jefe de los dioses. Tenía un palacete brutal. Estaba allí. Pero aparte de eso, había otro dios, que era el dios Dionisio. Ese preferido a los borrachines, Baco. Baco era el dios de los éxtasis. Baco era el dios de la uva, de la vid. El primer borrachín fue Noé, cuidado, no nos engañemos. Era del lado de nosotros. Ese fue el primer borrachín. Todo eso estaba concentrado allí. Había una diosa llamada Atenas. Quizás ustedes han escuchado hablar de la ciudad de Atenas. Bueno, había una diosa llamada Atenas que si usted echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás y echa para atrás, se llamaba Ishtar, babilónica. Minerva para los romanos. Tenía un palacio impresionante. Y había otro dios bastante peligroso. Todos en un perímetro muy pequeñito. Por eso el Señor le dice, estás en medio del trono de Satanás. Había otro dios que se llama Esculapio. Y este es particularmente peligroso porque se nos ha metido también a nosotros aquí. Si usted va a algunas zonas donde hay farmacia, usted verá que la serpiente, usted no ha visto como un bastón y una serpiente. Bueno, ese era el símbolo de ese dios. Ese dios tenía una particularidad. Tenía un templo ahí, fantástico, que era como un spa y atraía gente de todas partes. Todo esto lo había traído Alejandro Magno y estaba concentrado en esa pequeña región. Ahí había una iglesia, la iglesia de Calahorra. Ahí. Entonces, allí en ese spa de Esculapio, iba la gente, se tomaba un brebaje, dormía por la noche, entraba en un éxtasis, el brebaje se lo suministraba a nuestro amigo Baco, entraba en un éxtasis y venía un dios y los tocaba, los sanaba. Dos emperadores importantes fueron allí a ser sanados y dice la historia que fueron sanados. Caracalla era uno de ellos y Domiciano era el otro. Allí había algo. Allí había una fuerza espiritual importante y allí había una pequeña iglesia. Como esas fuerzas espirituales que nos conseguimos, por ejemplo, en Cuba, que hay la santería, o en Brasil, que hay el candomblé, o en Haití, que hay el vudú. Estas son fuerzas espirituales. O en Venezuela, que hay una montaña que es la montaña sagrada de Sorte. O en España, donde hay idolatría por santos. O no, donde hay idolatría por el consumismo, por el ánimo de aparentar, por la buena vida. Es igual. ¿Me va entendiendo? Aquello mismo que estaba allí. Esos dioses paganos los tenemos nosotros aquí. Pero aquí le hemos cambiado el nombre. Aquí le damos el nombre de trabajo. Aquí le damos el nombre de prestigio. Aquí le damos el nombre de consumismo. Aquí le damos el nombre de comodidad. Aquí le damos el nombre de casa. Aquí le damos el nombre de carrera. Aquí le damos el nombre de profesión. Y ahí en medio hay una pequeña congregación. La congregación de Pérgamo. Ya está situado en el lugar. El templo de Zeus está en Berlín actualmente. Lo movieron de allí, lo metieron en Berlín, en el Museo de Berlín. Y se llama, ahí lo vamos a ver, se llama el trono de Satanás. Vamos a verlo aquí. Salga de este un segundo. Esta es la puerta de... No, esta es otra. ¿Otra? Ahí lo tiene. Lo tienen allí. Eso fue movido piedra a piedra desde Pérgamo y fue llevado a Berlín. Puedo quitarla ya, mi hermano. Muchas gracias. Allí había un fuego constante en el cual...
Esto es increíble. A los otros dos dioses, que era la diosa Atenea, y al dios que era Dionisio, había sacrificio continuo. Increíble. Y allí está la pequeña congregación de Calahorra. Vaya conmigo. Yo conozco tus obras, versículo 13. ¿Y dónde moras? Estás en el trono de Satanás. Allí. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 2, 13 de Apocalipsis. Yo conozco, versículo 13 de capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Y estás donde está el trono de Satanás. No estaba allí. Eso que hemos visto no es. El trono de Satanás está allá afuera. El trono de Satanás está ahí afuera. Allí hay tarot. Allí hay brujería. Allí hay consumismo. Allí hay idolatría. Allí afuera. Pero el problema no es cuando está allá afuera. El problema es cuando está aquí adentro. Y a esta iglesia se le metió el diablo adentro. Así que a esta predicación deberíamos llamarla cuando el diablo viene a la iglesia y enseña. Ese sería el título para esta predicación. Y lo vamos a ver por qué. Esto no ha cambiado. Esto no se acabó. Esto no se quedó como nos estaban explicando en los años 70, que era después de Cristo, que era una de las posiciones que está allí. Esto sigue ahora. Y contra esto luchamos. Seguimos. Versículo 13 del capítulo 2. Pero retienes mi nombre. Había algo bueno. El nombre, onoma, representa lo que usted es. El nombre representa una característica de usted. Y entonces esta congregación retenía el nombre, pero esto no era suficiente. Tenía un buen letrero allá afuera que decía Iglesia Evangélica Bautista Internacional, ¿no? Lo llamamos. De Calahorra. Pero eso no es suficiente, eso es el DNI. Hay que ver los antecedentes penales. Sigo. Has aguantado, no has negado mi fe, porque Antipas, se cree que Antipas fue el primer mártir de esa congregación, le cortaron el cuello. Y dice, fue muerto entre vosotros. Vuelve a decir, ¿dónde qué? Donde mora Satanás. Aquello no era fácil. Versículo 14, aquí viene lo bueno. El pero. Pero tengo unas cosas contra ti. Y yo le quiero pedir que usted saque lápiz y papel. Porque vamos a entrar en hueso. Voy a leer el versículo y lo voy a explicar. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Se acuerdan que le dije que el problema no estaba que el trono de Satanás estuviera afuera? El problema está cuando se nos mete en la iglesia. Lea el versículo conmigo. Pero tienes ahí, ¿a dónde? Adentro. Sentadito. Sentados allí. Pero tienes allí a los que retienen, a los que comparten la doctrina de Balaam. Voy a explicar quién es Balaam. La historia de Balaam está en Números, a partir del capítulo 22 de Números. Usted va a Números en el Antiguo Testamento y verá que en el capítulo 22 y el 23 aparece la figura de un profeta que se llama Balaam. Este profeta fue llamado por un rey para que maldijera al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no podía ser maldecido. Dios no permitió que el pueblo de Israel fuera maldecido. Entonces este profeta, que era listo, era más listo que el hambre, dijo lo siguiente: te voy a enseñar un método para que el pueblo de Israel se corrompa. Y si va conmigo al capítulo 25, versículos 1 y 2, ahí veremos el método. Ojo con esto, antes de que lo busque, usted tiene que entender que sobre Balaam hay tres cosas. Ojo con esto, está
la doctrina de Balaam, que es la que está aquí, sumamente peligrosa, el error de Balaam que aparece en Judas 11 y el camino de Balaam que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Creo que usted lo tocó hoy por la mañana. Vamos a ver cuál era la doctrinas de enseñanza de Balaam. Vayan por favor a Números 25, 1 y 2. Ajá. Este hombre, Balaam, intentó maldecir al pueblo. El enemigo intenta maldecirnos a nosotros, pero nuestra salvación está escondida en Cristo. Ahora, esto es diferente de que usted se contamine. Ya estamos hablando de otra historia. Pastor, mire, yo lucho, oro, me flagelo, me echo aceite que me pongo como un pollo de Burger King y nada. Hay que revisar qué está pasando. Porque cuando nosotros nos contaminamos, nuestro mensaje está contaminado, nuestra vida al estar contaminada, lo que sale de allí está contaminado, entonces no hay poder en nuestra vida. Lea versículo 1 y 2 de Números. ¿Tenemos todos números? Vale, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya lo agarraron. Dice la Escritura que cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que está dentro del cuerpo es la fornicación. Pero vamos a ver lo importante que esto, porque nos va a llevar a entender quiénes eran los nicolaitas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo. ¿A dónde? Los sacrificios de sus dioses. Pérgamo, la palabra Pérgamo está compuesta de dos cosas. La palabra per, que significa completo, y gamo, que significa unión. ¿Ha escuchado hablar de endogamia? Endogamia es cuando se casan, usted coge dos perros. Y usted no puede mezclar dos perros o dos gatos o dos animales que sean padre e hijo. Eso se llama endogamia. Y Pérgamo significa completamente endogámico. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, H2O2, significa mucho, completo hidrógeno. El agua es H2O. Pero el peróxido de hidrógeno, lo que usan algunas personas para aclararse el pelo, significa completamente lleno de oxígeno. Peróxido. Entonces, la doctrina de Balaam lo que enseñó era de qué manera podía meter al pueblo en una situación absolutamente comprometida. ¿Cuántos pastores no están cayendo? Miren la red. Porque los pillan, los chantajean. El de Hillsong, el famoso de Hillsong. Problemas. Empezamos desde la época de mi esposa y mía, Jimmy Swaggart. No sé si escucharon hablar de Jimmy Swaggart alguna vez. Lo pillaron. Mire, la inmoralidad sexual es un problema en la iglesia. No, aquí no hay. La doctrina de Balaam enseñó que las mujeres podían arrastrar al pueblo de Israel, que llevaban el nombre de pueblo de Israel, pero estaban viciados, estaban contaminados. ¿Me va siguiendo? Entonces aquí dice, el pueblo comió y se inclinó a lo de... Listo, se acabó. Se acabó. Volvemos a Apocalipsis. Entonces, el problema está cuando se nos meten los balaanes en la iglesia. Porque indica claramente esto, que hay un problema en nuestro muro de contención, en nuestra manera de evaluar las cosas.
Y tengo que decirle que este tema de Balaam es bastante más complejo que lo que podemos sacar en esta predicación. Pero si usted va conmigo por un segundo a Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Y de ahí vamos a saltar a los Nicolaitas. ¿Lo tienen? Dice. Esto es el concilio de Jerusalén. El Hecho de los Apóstoles capítulo 15, a partir del versículo 22, es el famoso concilio en Jerusalén. Voy a hilar fino aquí. Yo necesito que usted me preste la atención completa de lo que le voy a decir. Tenemos en la iglesia de Pérgamo un problema, que están sentados allí los que retienen la doctrina, la enseñanza. ¿De quién? De Balaam. Y sabemos cuál es la enseñanza de Balaam. Porque el camino de Balaam y el error de Balaam, el error está en Judas 11. Y el camino en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, tiene que ver con el uso de los dones para generar cash, efectivo. También lo vemos nosotros por ahí. Vemos algunos predicadores que dicen, no, yo no predico si no me pagan. ¿Usted quiere que yo vaya a predicar a su iglesia? Bueno, se dan caché, ¿no? ¿Cuánto hay para eso? Y piden hasta camerino. Ojo. Entonces, el error y el camino tienen que ver con el lucro personal, con el egoísmo, con esto. Que era lo que hacía Balaam. Pero la doctrina es más peligrosa aún. Y la doctrina se metió en los nicolaitas. Por eso aparecen los nicolaitas aquí. Vamos a ver quiénes son los nicolaitas. Y vamos a ver cómo los vamos a identificar nosotros. Y qué tenemos que hacer para que no se nos sienta aquí el diablo a enseñar. Porque se pueden sentar aquí. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Lo tienen? Sí. Bien. En el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. ¿Oye? Con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué pasó aquí? Ponga su dedito allí. Ponga su dedito allí y vaya de nuevo otra vez al capítulo 2. Ajá. Balaam. Esto es el espíritu de Balaam. Esto no es Balaam, porque Balaam ya estaba muerto. Este es el espíritu. Son los espíritus que operan en las congregaciones. Ay, no, pastor, nosotros oramos y reprendemos. Se van a sentar igual. Se van a sentar igual. Cuando llegué esta mañana, vi a los hermanos allí orando de rodillas y dije, wow, es un muro de contención. El Señor dice, orad sin cesar. Continuamente. Usted no va a estar todo el día orando. Cuando digo esto es, usted continúa orando todo el día. Yo estoy, por ejemplo, ahora no, ahora hemos descubierto el uso de lavavajillas, ¿no? Entonces pero yo antes que lavaba, a mí me encantaba lavar los trastos en casa. Wow. Me encantaba lavar los trastos, las ollas, ¿verdad, mi amor? Ella estaba feliz. Este marido que tengo, una maravilla. Esperemos que responda. Sí, y después el cacharro. Aquella canción que así planchaba, así planchaba. ¿La conocen, no? Pues bueno, esa era. Pero ahora hemos descubierto el lavavajillas. Pero yo cuando estaba así, yo me ponía, me recostaba, por eso que no tengo pelo. Me recostaba así contra la... Sí, y entonces iba orando a Dios, pensando, reflexionando en muchas cosas. Es que así tiene que ser nuestra vida. Allá en Santiago dice, ¿no? ¿Alguno de vosotros está contento? Cante. Pero está atribulado, haga oración. Es constante, es constante. No tiene que estar usted de rodillas. Pero bueno, cuando yo vi a los hermanos, dije, oh, bien, bendito Dios, me está dando que este es el mensaje que tengo que predicar. Y después el hermano sacó el de la espada de doble filo por allá en el versículo 7 u 8 del Salmo 149 y entendí que tenía que predicar esto. Entonces, el problema es que los vamos a tener sentados aquí. Entonces, observe usted el versículo, otra vez, el versículo 14. Dice, los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
¿Lo ven, no? ¿Lo leyeron? ¿Lo tienen todo? Vale. En el versículo más abajo empieza a hablar de alguien que se llama los Nicolaitas. Y ya lo voy a explicar porque tenemos que ir a Hechos para entender los Nicolaitas y entender también a Balaam. Vamos otra vez a Hechos de los 15 y no pierda este versículo. Yo tengo aquí mi hojita y lo pongo de esta manera. Porque cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, tengo algunas cosas. No dice una cosa, es plural. Porque esta estaba siendo contaminada por el mundo. Se nos meten aquí y no nos damos cuenta. Y destruye la iglesia. Y entra por la doctrina de Balaam. Y después nos las enseña. Por eso esta predicación es cuando el diablo viene a la iglesia y enseña. Capítulo 15 del Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen, verdad? Vale. Los mandan a Antioquía. De Antioquía sale un señor llamado Nicolás. Cuando la iglesia escoge a 7 diáconos, que no se llamaban diáconos, o sea, usted no consigue que en la escritura lo llamen diácono a él, a ellos. Entre los últimos hay un señor, busque a alguien por favor, Hechos 6:5. Hay un señor llamado Nicolás y agrega una frase importante. Me va a tomar 5 minutos más para explicar esto. Dice, prosélito, ¿lo ve? De Antioquía. El último, lo pone de último. ¿Lo ve, no? Nicanor y después dice Nicolás, prosélito. Este hombre se convirtió 2 veces. Era de Antioquía, esto se llama Antioquía de Orontes. Hay 2 Antioquías, esta es Antioquía de Pisidia, hay 2 Antioquías. Y hay una allá en Colombia y otra aquí. Esta Antioquía que está aquí era donde se hace la segunda iglesia. El primer trabajo de Pablo sale de allí. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Tienen que leerlo en casa. 300 kilómetros al norte. Y baja hasta Jerusalén un señor llamado Nicolás. Y Nicolás era un pagano convertido al judaísmo, prosélito. Es decir, había tenido que ir, Éxodo 12:8, había tenido que ir a presentar una ofrenda, y Números, también Levítico 21 también lo dice, a una ofrenda porque se convertía del paganismo al judaísmo y se tenía que bautizar. Era un baño, ablución. Cuando descubrieron lo de los esenios, allá había una piscina, era eso. Ahí se remojaba. Pero después se vuelve a convertir. Porque se convierte al cristianismo. ¿Me va siguiendo? Vivía en Antioquía, donde estaba la segunda iglesia. Pero lo vemos ahora en Jerusalén. Pero en Antioquía hay un problema. Los apóstoles lo ven. Lo arrastraba Nicolás. Y no estoy hablando de Nicolás Maduro. Nicolás. Mire el problema que tenían allí. Versículo 29. Dice, vamos al 28. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo. Estos son los apóstoles. Estos es los máximos. Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, este es el mensaje que le mandan a esta gente en Antioquía. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lo está leyendo, ¿verdad? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas tienen que mantenerse alejados. Pues bueno, pues lo vemos ¿dónde? En la iglesia de Pérgamo. ¿La van viendo? Los nicolaitas sufrieron una mutación con el tiempo. Ojo con los mensajes que usted ve por internet.
¿Usted quiere estudiar la Escritura? No vea predicadores. Yo le puedo dar, yo le he hecho, creo que a usted le debo todavía una lista. Me acuerdo de las deudas, es lo único que me acuerdo. Hay predicadores sanos, Paul Washer, por ejemplo. ¿Usted quiere ver por internet? Vea Paul Washer, vea John MacArthur. Porque ha habido un proceso de nicolaitismo en las congregaciones, porque traemos enseñanzas que no son de la Escritura. Las metemos aquí, se nos sientan aquí. Voy a seguir. Versículo 15. Ya estamos de acuerdo de dónde viene la fuente, ¿verdad? Del espíritu de Balaam. Versículo 15 del capítulo 2 de Apocalipsis. Del capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Los tengo mareados o qué? Bueno, tengo que esforzarme un poco más para marearlos. Volvemos para allá. Volvemos para Apocalipsis. Vamos del timbo al tambo. Hoy bailamos las 15. Ya estamos. Venga, dice. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y dice, yo aborrezco. Oh, esto es increíble. Porque mire, solamente dos veces de las 42 veces que aparece la palabra miseo, aborrecer con todo lo de adentro de tu cuerpo. En medicina se estudia un cólico terrible en el estómago que se llama cólico miserere. Eso es porque los intestinos se voltean sobre sí mismos, así. Se voltean. Y es un infarto intestinal y el dolor es terrible. Eso de tener niños, nada. Eso sí duele. O un dolor de muela como el que ha tenido el pastor. Aquí, me tengo que operar. Eso sí duele. El cólico miserere es tan fuerte y se llama cólico miserere porque se siente adentro. Pues el Señor solamente 2 veces utiliza la palabra yo aborrezco y siempre está ligado a este tema, a los nicolaitas. Fíjense la calidad de lo que hay aquí. Entonces los nicolaitas fueron variando. Cogieron a este hombre que traía el paganismo en su ADN. ¿Me va siguiendo? En Antioquía, donde se practicaban cosas horribles. Allá había una iglesia cristiana, sí, pero aquí hay una iglesia cristiana y usted sale de aquí para afuera y hay de todo. Se convierte al judaísmo, hace un sacrificio, le circuncidan. Con toda seguridad, habían 2 tipos de prosélitos. El prosélito de la puerta, que no se circuncidaba, pero casi todo nos indica que este sí estaba circuncidado. Se bautiza, hace una ablución, y después se convierte al cristianismo. ¿Era un hombre lleno de Espíritu Santo? Sí, porque nos lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no dejamos atrás la vida anterior, ¿sabe a quién traemos para la iglesia? ¿A quién sentamos aquí? A nuestros pecados, a nuestra manera de pensar. Y poco a poco él aparentemente fue derivando y fue metiendo en esas primeras congregaciones que estaban a su cuidado. Manera de pensar levítica. ¿Se acuerdan aquel problema grande que había en la primera iglesia? En la cual querían ser como los judíos, ¿se acuerdan? Lo llamaban los judaizantes. Mire, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los levitas. Y los del Nuevo Testamento están allí en el capítulo 1, vaya conmigo, de Apocalipsis, en el versículo 6. Somos reyes y sacerdotes. En esta congregación quiero que sepa que usted y yo, la única diferencia que tenemos es en función. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad, la misma obligación delante del Señor. Esto se llama el sacerdocio universal del creyente. Y Nicolás, que traía en sus genes lo levítico, los sacerdotes de aquella época eran los levitas, pero los de ahora usamos Levi.
Pantalón Levi. Es una diferencia. Aquí está. Aquí está. Y después fue degenerando aquello en algo que también lo vemos aquí, porque estos nicolaitas estaban enseñando adentro de la iglesia, en lo que se llama el libertinaje. Algunas veces los que estudian por allí, leen en el internet, verán que se llama neo-gnosticismo. ¿Qué significaba? Que usted, como yo ya estoy salvo, yo hago lo que la gana se me dé. Ay, es que Dios es bueno, Él sabe que yo... Ay, pastor, es que no me pude aguantar. Y lo peor del caso es que muchas veces tenemos gente así en nuestras congregaciones. Y lo peor del caso es que muchos podemos estar aquí o predicando o sentados allí. Y es devastador lo que le dice el Señor. Porque le está diciendo al principio, oye, yo no estoy jugando. Yo voy con una espada de doble filo. Esa espada... Cuando yo meta el hachazo, porque tiene o bendice, lo doble filo es o bendice, o juzga, o te acaba. Entonces usted da la solución. Vamos cerrando aquí. Por tanto, arrepiéntete. Ayer hablábamos en la reunión de hombres. A Dios no le interesa la información que usted tenga. Usted puede coger el Salmo 119 y recitarlo de memoria. Completo. A Dios le interesa la transformación suya. Amén. Arrepentirse es cambiar completamente de conducta visible. Y la solución para esta congregación es: yo aborrezco lo que estás haciendo con todo mi ser interior. Aborrezco que unos que son nicolaitas, que han puesto sobre ustedes cargas que no tienen que poner, sacerdocio levítico, que no entienden el sentido completo de la gracia, aquella cosa abundante, completa, perfecta, que nos acerca a Dios, que no podemos pagarla, pero que es tan poderosa que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, que corta cualquier cosa, que nos capacita para ir adelante. No se entiende. Cuando pensamos que el libertinaje es libertad, no. Dios ha puesto un límite a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. La solución es: arrepiéntete, cambia. Y termino con esta porción que está en Romanos capítulo 12. ¿Hay solución? Sí la hay. Arrepiéntete, porque si no vendré yo con mi espada, dice el Señor, y pelearé contra ellos. Porque había un grupito pequeño que estaba reteniendo el nombre. Cuando se nos sientan aquí, el diablo, nuestro mensaje queda contaminado y no somos capaces de hacer aquello, porque cuando enseñamos cosas que no son, entonces no podemos ir a cumplir la gran comisión que dice: id, predicad, enseñad lo que yo os he enseñado, que lo guarden. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Lo que Él nos ha dicho sin contaminación. Si usted no hace esto, yo no digo que ustedes sean nicolaitas, a lo mejor el nicolaita aquí soy yo. Vamos a Romanos 12 y terminamos. Dios está más interesado en su transformación que lo que usted tenga de información en su cabeza. Terminamos con esto. Así que, hermanos, os paracaleo. Os llamo, os busco, os ruego, paracaleo. Me pongo al lado de ustedes para pedir que por favor cambien. Os paracaleo. Por las misericordias de Dios,
que todo lo que ustedes son, vuestros cuerpos, sacrificio vivo, el contrasentido, que lo he explicado algunas veces. ¿Cómo va a sacrificar algo? Sacrificio es muerto. Para sacrificar algo tiene que matarlo. Pero aquí nos pide que estemos vivos. Presentéis vuestros cuerpos. ¿Entiendes lo que es cuerpo completo? Desde la patica hasta el poquito pelo que le queda a uno arriba. Completo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro lautreo, culto. En el original dice lógicos lautreo, que significa tu cabeza tiene que dominar tu cuerpo. Para que rindas a Dios el culto que Él se merece, y es todo lo que somos. Y nos da la receta, versículo 2. No te vuelvas nicolaíta. ¿Lo está leyendo? No busques tener la casa más grande. No busques lucirte. No busques tarot. Ponga usted cualquier cosa aquí, de la que hemos hablado. Sino transforma, como explicaba ayer el pastor. Metamorfó, cambia. Ya no seas lo que es antes. Mire, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, es como cuando usted pone un granito de maíz en el microondas y usted le da así. ¿Qué hace? ¿Usted puede echarlo para atrás? Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos transforma, ya no podemos echar para atrás. Pues mire, aquí no lo dice. Transfórmate. Por medio de que tú empiezas a cambiar tu manera de entender las cosas. Por eso hay que estudiar la Escritura y por eso hay que orar. Y entonces entenderás que la voluntad de Dios para ti es agradable. Y es perfecta. ¿Qué más cosas podemos tener nosotros, mis hermanos? ¿Usted quiere ser efectivo en su vida? ¿Quiere ser libre de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Lo ha escuchado, no? ¿Lo estaba cantando aquí? Pues miren, mis hermanos, vamos a levantarnos, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo no tengo voz, pero si alguien arranca con ese coro, lo hacemos.